28 de junio de 1974. Hace 50 años. Sí, hace O sea, el 50 único que lo años. vivió aquí fue don Alfredo Ruiz Guzmán. 1974. Bueno, en ese momento la tragedia fue de tamaño dramático. 500 personas, 500 muertos, entre desaparecidos y fallecidos. Una cosa terrible, una tragedia inmensa. Pues bueno, aquí, por lo menos ahí proyectando, se terminará superando la veintena. Y esto es doloroso, muy doloroso. Y pasan los años. Bueno, don Mauricio, hablemos de corrupción. ¿Por Sí, qué señor. razón? Bueno, compártanos el trino de la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Sí. que fue además fiscal, ¿no? Ella fue fiscal de Delegada. la delegante de la Corte Suprema de Mm, Justicia. mm. Bueno, pero Una gran y profesional. además alcanzó a ser vicefiscal general, Sí, también señor, alcanzó claro, a ser. de acuerdo. Bueno, recordemos primero que la Secretaría de Transparencia reveló un informe sobre la impunidad en Colombia en casos de corrupción. Ese fue el tuit que puso la vicepresidencia referente a este informe que presentó Transparencia por Colombia, Transparencia de la Presidencia de la República, A ver. en cabeza de Andrés Idárraga. Ujú. Allí se dice que más o menos unos 57.582 casos de corrupción se denunciaron entre los años 2010 y 2023, pero de estos solamente cerca del 94% todavía no tenían ninguna condena. Es lo que los cifras que lo que ellos sacaron. Sin embargo, pues esto fue cuestionado, las demás cifras, y aquí está el tuit de A ver, veamos Marta Lucía veamos el trino. Zamora. Es el que sigue. Dice: ¿qué falta de rigor en la investigación sobre impunidad? Tomó caprichosamente desde 2010 a 2013 sin excepción alguna. Compara denuncias del SPOA versus sentencias condenatorias. Mezcla capturas con sentencias. Jueces con fiscales. Llama a los exfiscales cómplices. ¿Ligereza o mala fe? Es lo que De dice. ahí sacamos el titular, de hecho. Sí, señor, de ahí Del, sale del, el del titular. trino de Marta Lucía Zamora, que además la buscamos, ¿no? Usted la buscó, Sí, Mauricio. la busqué, pero Pues estaba- bueno, es que un segundo, si ella se pone a comentar esto, se mete en un lío. Sí, porque Porque trabaja también para- representa al Estado a la colombiano, agencia- ¿no? Sí, señor, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Pero para Entonces, ponerlo es que algo tuvo que generarle mucha ira de lo que vio en el Claro, informe. claro, y es que ella dice que las cifras, los valores que colocan ahí, incluso los pueden consultar en la página de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Transparencia. Definitivamente son cifras que no concuerdan y que según ella se tomaron solamente de un rango entre 2010 y 2013. Ujú. Pero ella no solo es la única que ha cuestionado esto, también hay otras personas que han cuestionado esto, y justamente tenemos de invitado a Andrés Hernández. Él es director de Transparencia por Colombia. Andrés, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos, usted tuvo la oportunidad de ver este informe de transparencia de la Presidencia de la República. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hola Mauricio, buenas tardes. Pues desde el día de ayer hemos estado analizando, revisando estas cifras que presentó la Secretaría de Transparencia. Lastimosamente no encontramos, a pesar de que lo hemos indagado, un documento pues más amplio de sustento sobre la metodología utilizada y por lo tanto lo que lleva a los resultados. Imagino que ese documento deberá ser publicado próximamente ante el interés que esto ha causado. Pero más allá de eso, evidentemente nos parece que hacen falta algunas explicaciones, Ujú. sobre todo en la manera como se tramitan Sí. estos datos respecto a llevar datos de denuncia y poderlos Sí. equiparar, por decirlo de alguna manera, a que esto automáticamente debería generar una sanción, una afectación, pues en el caso de pérdida de la libertad de los involucrados, etcétera. Entonces, la verdad sí que sí genera muchas preguntas este Sí. informe. Creo que valdría la pena analizarlo, desglosarlo muchísimo más, pero lo que más me preocupa es que esto genera fortalece esa sensación de que la justicia no funciona, Uy, el Estado no está sí. funcionando y que pareciera Andrés, que la institucionalidad está cruzando brazos frente a una problemática tan grave. bien. Hay quienes dicen que hay ligereza, hay quienes dicen que hay desinformación, hay quienes dicen que esto parece más un informe para hacer show que para en realidad poner la lupa sobre lo que es un dolor de cabeza para todos nosotros en Colombia, como lo es la corrupción. Así que adelante, Mauricio. Sí, señor, le saludamos a Carlos Fernando Guerrero, exdirector anticorrupción de la Fiscalía. Bueno, usted tuvo la oportunidad de ver este informe, y ¿qué nos puede decir frente a la Comisión de Delitos? Porque aparentemente no están acordes con lo que dice el informe con la realidad de la justicia. Muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, a mí me parece que el trabajo que
hizo la Secretaría de Transparencia, por lo menos con lo que se ha mostrado públicamente, exige algo más de rigor. Yo considero que las cifras que nos están dando, pues requieren análisis, requieren profundización y probablemente exigen entender de mejor manera cómo funciona la justicia, cómo se combate la corrupción, para así realmente saber para dónde vamos y qué es lo que realmente tenemos que hacer. Me parece, por ejemplo, que es totalmente desacertado hacer una conclusión general de impunidad, simplemente trayendo a colación un número de procesos iniciados en el sistema de la Fiscalía, en el SPOA, y con base en eso decir que los procesos que no han terminado en condena, pues eso ya significa impunidad en todos los demás casos. Y aún más, con base en eso, también hacer afirmaciones ligeras en general a toda la rama judicial, a los servidores públicos que trabajan en temas de corrupción, diciendo que están contribuyendo a que haya impunidad. Eso creo que no es preciso, creo que no es acertado y pues desde luego nos deja un sinsabor con el trabajo que habría hecho la Secretaría de Transparencia en este sentido. Es Hernández, director de Transparencia por Colombia. Sin embargo, pues aquí en el país hay que, decir la verdad, aquí la justicia no avanza y en muchos casos se ha llegado a la impunidad. Con la información que ustedes manejan en Transparencia por Colombia versus la información que se publicó, ¿qué tanta diferencia hay en casos de impunidad por corrupción? El problema, Mauricio, entendiendo el planteamiento que hace, es que es muy difícil hacer propuestas y análisis que sean realmente rigurosos si los datos no están siendo manejados adecuadamente. Entonces, evidentemente en Transparencia por Colombia estamos haciendo análisis en esta materia, es algo que nos preocupa bastante, cómo hacer para que avance mucho más la investigación penal de actos de corrupción. En particular, por ejemplo, siempre nos ha causado mucha preocupación que este tipo de actos, aquellos sobre todo que son más complejos, generan más impacto, pues requieren una capacidad importante para poder ser investigados, analizados y por supuesto llevados a un proceso judicial, y eso demora un tiempo importante, y también tenemos una alerta respecto a aquellos procesos que se pueden quedar en etapa de indagación. Pero esto es muy distinto, y vuelvo a hacer el llamado sobre el tema del manejo de los datos, a equiparar datos de denuncia a datos que automáticamente fueran procesos judiciales. Esto no es correcto, es algo que hay que analizar con muchísimo más detalle. En muchos de nuestros informes, por ejemplo, también en otros ámbitos, encontramos un número muy alto en el país de denuncias, pero luego un número de procesamiento de esas denuncias que pasan a procesos judiciales bajo. Pero esto no necesariamente significa que sea impunidad. En muchos de estos casos, las denuncias que están llegando son denuncias que no sirven, que no llevan información suficiente o que son inútiles para la justicia. Y entonces ahí tendremos que hacer muchísima más claridad, y por eso el problema de tratar con cierta falta de claridad esos datos de nuevo de denuncia versus lo que realmente habría que estar sancionando. Quiero ir con Carlos Fernando Guerrero precisamente con eso que usted está señalando, Andrés Hernández. Y es, mire, yo estoy aquí viendo el mapa que en su momento presentó el secretario de Transparencia, y entonces dice, número de denuncias en el departamento de San Andrés y Providencia, 228. Número de denuncias sin condena, 226. Entonces dice que hay un 99.1 casos sin condenas por delitos asociados a la corrupción. Le doy otro ejemplo. En el caso de, digamos, La Guajira, 1.442 denuncias por hechos relacionados con corrupción. Casos sin condena, 1.402. Entonces deduce el secretario de Lucha contra la Corrupción, el secretario de Transparencia, 97.2% de los casos se quedan sin condena. ¿Cuál es el proceso que se tiene que surtir dentro de la Fiscalía, que se tiene que surtir dentro del aparato judicial para llegar a una condena? Porque, claro, lo que dice Andrés Hernández es cierto. Entonces, el secretario anticorrupción espera que toda denuncia termine en condena, pero muchas veces no es así de fácil, y una denuncia no necesariamente tiene que desembocar en condena. Correcto, de alguna manera su pregunta pues me ayuda mucho con la respuesta. Es que el tema es así de sencillo. De esas 200 y tantas denuncias que usted menciona que habrían ocurrido en San Andrés y Providencia, pues primero habría que mirar cuántas de esas denuncias realmente ofrecen información suficiente, realmente cuántas de esas corresponden a hechos de corrupción, e inclusive cuántas realmente corresponden a situaciones que sean de competencia de la Fiscalía General de la Nación.
Luego de eso, teniendo una cifra menor de cuáles son los casos que realmente la Fiscalía puede llegarse a ocupar, por qué es competente, por qué ofrecen algo de información suficiente con la cual la Fiscalía pueda trabajar, porque realmente reportan hechos de corrupción, pues habría que ver en cada una de ellas, o por lo menos en esa cifra que queda, pues de qué manera la Fiscalía tiene que trabajar. Y como usted me lo pregunta, pues la Fiscalía no es que llegue a una condena al día siguiente después de que le llegue una denuncia. Por supuesto que tiene que hacer primero una investigación y convencerse a sí misma de que tiene un caso para poder llevarlo ante los jueces, para formular una imputación y por supuesto luego una acusación y vencer en juicio si es que tiene con qué. Solamente después de que se agota todo ese procedimiento, pues seguramente podría llegar a haber una condena. Y en algunos casos, pues el resultado final no es una sentencia condenatoria, sino una sentencia absolutoria, y no porque haya un mal trabajo o por alguna crítica, alguna razón negativa, sino simplemente pues porque es un caso en el que realmente pues no se logró demostrar que existiera una situación de corrupción. A mí me parece que pues eso, un poco lo que estoy diciendo es lo que denota que las cifras que muestra o que nos trajo a colación el secretario de Transparencia, pues hay que analizarlas con un poquito más de cuidado para no simplemente decir que hay un 90 y tanto % de impunidad. Desde luego que hay cosas por trabajar, desde luego que no debemos estar satisfechos con la situación de corrupción que hay en el país y en general en el mundo, pero pues no se puede decir como de forma tan tranquila, tan ligera, que hay un 90 y tanto % de corrupción, simplemente porque el número de denuncias que llegaron al ESPOA, solamente unas poquitas llegaron a sentencia condenatoria. Eso es totalmente desacertado. Voy con Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, porque nos dice Carlos Fernando Guerrero, que de todas formas pues hay que ver con qué llega la denuncia. Eso tiene que ser así, o sea, es imposible llegar a denunciar corrupción sin pruebas, o más bien no le corresponde finalmente al ente investigador o a la Fiscalía buscarlas, porque entonces eso significa que cada persona, no sé, que se entera de un hecho de corrupción, si no tiene o la grabación o la prueba de que algo oscuro se hizo, pues sencillamente sabe que eso no va para ningún lado y que el ente investigador que debería investigar, pues no investiga, sino que espera que le lleven las pruebas. Es un tema muy importante, Juan Pablo, y aquí hemos tenido una sana controversia nosotros en Transparencia por Colombia con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Contraloría, justamente por ese punto, porque ellos nos han manifestado muchas veces que una denuncia que no trae información, que no trae pruebas, pues que no sirve. Y nosotros respondemos, bueno, un momento, pero es que quien tiene que seguir el proceso de indagación penal, disciplinario, fiscal, pues es la autoridad competente, y entonces casi que le estaríamos dejando la carga de generar absolutamente todas las pruebas a quien denuncia. Al final yo creo que no es necesariamente lo uno ni lo otro, es un balance entre las dos cosas. Por un lado, pues tampoco pretender que por un mensaje de correo electrónico o un mensaje puesto en una plataforma sin mayor detalle de dónde se realizaron los hechos, qué fue lo que se evidenció, qué tipo de información asociada puede haber a esa presunta irregularidad, pues sin eso es muy difícil tratar de activar una investigación seria, por supuesto, por parte de los órganos de control. Y al mismo tiempo, por otro lado, en ese balance que les digo, pues muy importante también que la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría puedan ahondar con las herramientas que le da la ley en esos casos que consideren más importantes y sobre todo sustentados, ¿no? Y entonces también para nosotros es muy importante hacer el llamado a la ciudadanía, en general a cualquier persona que conozca irregularidades, al uso responsable del mecanismo de denuncia, y al mismo tiempo el llamado a nuestras entidades de control e investigación a que también tomen con mucha atención eso que la ciudadanía se atreve a denunciar. Entonces vuelvo a ese punto del balance. Quiero regresar con Carlos Fernando, más o menos ustedes nos han dicho, pero quiero insistir en esto. Hubo como una interlocución con el secretario de Transparencia, él tiene una información valiosa, consolidada, pero entonces faltó hacer una retroalimentación mucho más detallada antes de sacar este informe. ¿Ustedes han tenido la oportunidad también de conversar con él para hacerle estas precisiones y sugerencias? De mi parte, pues yo no he tenido ninguna interlocución con la Secretaría de Transparencia y pues en principio tampoco tendría por qué tenerla. Simplemente yo insistiría mucho en la observación de que valdría la pena conocer y solicitar mayor rigor en la metodología que habrían utilizado para revisar esas cifras y llegar a las conclusiones a las que habrán llegado. Yo insistiría mucho en que
quisiéramos conocer de qué manera pudieron haber concluido que sencillamente toda denuncia que no termina en una condena supone impunidad. ¿Cuál es el concepto de impunidad que están utilizando? Pensaría yo que más que con nosotros, con Andrés o conmigo, ni más faltaba, más habría que ver qué interlocución tuvieron antes de dar ese tipo de conclusiones con la Contraloría, con la Procuraduría, con la Fiscalía, si hicieron algún tipo de evaluación con los fiscales anticorrupción que tiene el país acerca de la percepción con la que quedaron, o si simplemente tomaron el listado del SBOA, compararon con el número de condenas producidas y llegaron a alguna conclusión como las que nos han compartido. Creo que esa es como la duda que queda y lo que sí valdría la pena resolver de cuál fue el alcance realmente metodológico del estudio que hizo la Secretaría de Transparencia. Quiero cerrar con una pregunta de una respuesta sencilla, tanto para usted como para Andrés Hernández. Don Carlos Fernando Guerrero, puso la exfiscal Marta Mancera. Una pregunta al final, ¿ligereza o mala fe en el trino que ella hizo? ¿Usted qué cree? Presumo la buena fe de todo el mundo y por lo tanto diría que fue ligereza. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, ¿ligereza o mala fe? Yo también coincido en la ligereza y la necesidad de mayor rigurosidad y análisis de estos datos. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y acompañarnos en el análisis de este informe, que es importante. No vamos a negar la importancia de que en Colombia se siga avanzando en la lucha contra la corrupción. Pero lo que no es menor es que todo este tipo de informes sí tienen que ser hechos con una rigurosidad absoluta para evitar que vengan cuestionamientos, dudas o que surjan algún tipo de argumentos que puedan ir en contravía de lo que es un principio absolutamente loable y un objetivo, que es la lucha contra la corrupción.